Buenas tardes a todas las personas que se han acercado a poder observar esta sesión del Colping 2021 que se está llevando a cabo presencialmente en la ciudad de Canelones, en Uruguay, y también a todas aquellas personas que están virtualmente. Les agradecemos mucho por haberse comunicado. Mi nombre es Alejandra Umpierres, yo soy de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Canelones, que conjuntamente con IPIS estamos apoyando esta Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación. Nuestra sesión del día de hoy es la sesión de investigación sobre asesinatos, es el primer panel sobre este tema. Hay otro panel que se desarrollará mañana sobre este tema también. En nuestro panel vamos a contar con 3 ponencias. Ya tenemos a todos los participantes aquí conectados. Vamos a contar con la participación de Irene Benito, de la Gaceta Argentina, también de Alejandro Melgoza, Carla Casillas y Carlos Pérez Osorio, de México, y también vamos a contar con la participación de Rubens Valente, de Brasil. Para mí es un gusto estar compartiendo esta instancia con todos ustedes, y comentarle a las personas que están observando, si tienen alguna pregunta nos pueden dejar, nos pueden acercar algunos comentarios, consultas a los ponentes, a las y los ponentes, y también comentarle a cada uno de los participantes que tienen 15 minutos, cuando falten 5 minutos yo les voy a avisar para que puedan ir redondeando su presentación, y también terminarla de una manera más gentil, aunque sabemos que los tiempos son bastante cortos. Para comenzar, le voy a dar la palabra a Irene Benito, de la Gaceta Argentina, que va a realizar la presentación de su investigación: 15 denuncias judiciales no evitaron un feminicidio. Adelante, Irene. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a Colping por esta invitación. Me siento honrada de compartir la mesa con distinguidos colegas, y por supuesto desde ya mi cariño hacia Uruguay, un país que lo tengo muy cercano en el corazón, así que muchas alegrías esta tarde. Bueno, yo aquí hoy voy a compartir la pantalla. Simplemente, digamos, me interesa mostrarles, hacer diríamos, una pequeña, bueno, no estoy pudiendo, pero bueno, no importa, no hace falta, no era la idea principal. Les quería mostrar un poco el laberinto, la historia de Paola Tacacho. Paola Tacacho era una profesora de inglés, vivía en Salta, ella era oriunda de Salta, aquí en la Argentina. Sucede que muchas veces la gente se traslada a estudiar cuando llega el momento de elegir la universidad. eh, Todavía es costumbre que, sobre todo en el norte, la gente, bueno, se mude, y bueno, esta chica, Paola Tacacho, vino a estudiar a Tucumán, la licenciatura en inglés, y luego se quedó a vivir aquí. En una clase, digamos, de adolescentes, conoció a su femicida, Mauricio Parada Parejas. Este chico, este joven, la acosó desde el momento que la conoció, y finalmente el 30 de octubre de 2020, en el año de la pandemia, terminó apuñalándola en la calle, y luego Mauricio Parada Parejas se quitó la vida. Esto sucedió a 100 metros del lugar donde yo vivo y donde estoy ahora actualmente, aquí en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Yo escuché los gritos desde el lugar donde estaba escribiendo. Yo trabajo para el diario La Gaceta, y desde la pandemia todo es remoto, y yo estaba trabajando en un tema y escuché los gritos de Paola Tacacho. Y ese fue, digamos, ese fue mi punto de partida para esta investigación, una investigación que digamos, termina revelando que la víctima había iniciado 15 denuncias penales antes de que la mataran. Había iniciado, de esas 15 denuncias penales, había 13 causas, 13 procesos que habían terminado en archivos, que habían terminado en la nada. Había conseguido 4 medidas cautelares para prohibirle el acercamiento a su agresor. En una oportunidad su agresor había estado detenido, incluso con una medida un poco más intensa de coerción, porque no la dejaba en paz. Hacia el año 2020, Paola Tacacho ya había abandonado las redes sociales, caminaba con miedo por la ciudad, había sido abordada de muchas maneras muy distintas en la vía pública.
y había pedido ayuda de todas las formas posibles. Había llegado a describir cómo la iban a matar. Esto es algo que figura en una de las denuncias policiales. Ella cuenta, dice, yo siento que este chico me va a abordar por atrás y ahí va a terminar con mi vida. Em, nada de esto dio resultados, absolutamente nada. Nadie escuchó a Paola Tacacho en Tucumán. Es un caso de una violencia institucional extrema, un caso que denota una indiferencia mayúscula respecto de la problemática de la violencia de género, de la violencia contra la mujer. Es un caso atroz, dos muertes absolutamente evitables. En los expedientes figura que el femicidio Mauricio Parada Parejas tenía problemas de salud mental. Esta era digamos, su patología y era algo que, digamos, había recomendaciones de internación que no se cumplieron. En definitiva, un caso enorme de desinterés hacia victimario, hacia víctima, y digamos, de una tragedia realmente que a mí me parece aberrante. Nunca en Tucumán había ocurrido algo así. Sí, sabíamos de casos de mujeres que habían sido agredidas o incluso asesinadas después de pedir ayuda, pero nadie había estado 5 años tratando de ser escuchada de esta manera. Paola Tacacho, incluso ya cansada, digamos, de golpear las puertas de la policía y de la justicia penal, había tratado de hacer una causa civil, había buscado a los familiares del femicida, había tratado de llamar la atención de organismos de apoyo del Poder Judicial. En todos los casos, a lo sumo le recibían su denuncia y le prometían acciones que nunca se cumplían. Pero lo más impactante de este caso es qué pasó después de la muerte. Después de la muerte, del 30 de octubre de 2020, comenzó lo que yo digo siempre es la exhumación judicial, ¿no?, de los antecedentes. Y en esas instancias, el Ministerio Público Fiscal tucumano se negó a entregar los procesos que Paola Tacacho había abierto con anterioridad, entre 2016 y 2020. Se lo negó a la propia Corte Suprema de Justicia de Tucumán. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán emitió una acordada, fue una resolución oficial, donde se encogió de hombros y dijo: no nos dejaron acceder a los expedientes, no podemos fiscalizar qué es lo que sucedió, vamos a trabajar con las constancias fragmentarias, con las pocas actuaciones que tenían digamos, los jueces en su poder. Todo estaba en manos del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público Fiscal le dijo que no a la Corte. En esas circunstancias, una filtración me permitió a mí y al diario La Gaceta contar uno por uno cómo eran estos casos, cómo se le habían cerrado las puertas, diseccionarlos. La Gaceta tuvo la oportunidad que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán no tuvo, careció completamente de la posibilidad de transparentar, de publicitar esta tragedia institucional. Esto dio lugar a una serie de publicaciones que sucedieron durante este año, todos los lunes. Había había una presentación sobre las causas. Quiero leerles algunas de las excusas que le dieron a Paola Tacacho para cerrar sus expedientes, ¿no? En un caso, su palabra no es suficiente para acreditar el hostigamiento que denuncia. En otro caso, los hechos no son delito. En otro caso, no hay lugar en el Ministerio Público Fiscal. No entramos ni siquiera los fiscales. No entramos físicamente los fiscales. Esta causa debe ser archivada. No se puede proceder. El testigo que Paola Tacacho cita no se acuerda con precisión, digamos, rigurosa en qué horario y día la molestaba el feminicida.
Creo que estamos teniendo un problema de conexión de Irene. A ver, Irene, ¿nos escuchas? Quedó congelada su imagen. Quizás Quedó sí congelada Irene, sí. Esperamos unos Bien, minutitos. bien, sí. A ver si puede reconectarse. Ahí se le cayó la conexión, por lo cual estimamos que volverá a entrar ahora. Bien, ¿Quieren ir haciendo alguna pregunta o...? bien. Aguardamos, recordamos que estamos en la sesión de investigaciones sobre asesinatos 1 y estábamos contando con la intervención de Irene Benito, haciendo su presentación de 15 denuncias judiciales no evitaron un feminicidio. Irene, ¿nos escuchas ahora? Y ahora sí, disculpa, se Perfecto. desconectó. Pero Sí, entiendo que fueron unos minutos, ¿verdad? Nada más. exacto, exacto. Bien. Bueno, en definitiva les estaba leyendo de las diferentes excusas que les dio el sistema judicial. 6 fiscales pasaron por las causas de Paola Tacacho. Todos ellos siguen en sus cargos. Ninguno dio explicaciones sobre esta muerte. Ninguno ni siquiera dio una entrevista periodística. No pudieron articular una respuesta a esta injusticia mayúscula cometida contra una mujer. Lo único que sucedió al cabo de un año fue que uno de los jueces que se había negado a juzgar a Mauricio Parada Parejas, Juan Francisco Pisa, un juez muy protegido por el poder político tucumano, un juez muy funcional y afín a los intereses de los que mandan en esta provincia. Bueno, por una carambola del destino, él pretendía jubilarse. En Argentina los jueces se pueden jubilar con un retiro de excepción, una jubilación que equivale al 82% del salario en actividad, una jubilación altísima, una jubilación que aquí decimos que es de privilegio, nadie accede a ese sueldo pasivo, a ese haber. Este hombre pretendía retirarse con ese premio. La jubilación con el 82% móvil es una recompensa por los servicios prestados. Y en medio de ese trámite, que ya lo tenía totalmente arreglado, cambió la reglamentación, cambió la ley, y eso lo dejó, digamos, sin posibilidad de acelerar su salida. Y entonces el poder político tuvo que juzgar a Juan Francisco Pisa y finalmente el mes pasado lo destituyó. Por primera vez en la historia de una provincia argentina, un juez fue destituido por por emitir un fallo carente de perspectiva de género, por evitar, ¿no?, eh, el adecuado análisis del discurso de una mujer que se decía perseguida y que expresaba que las medidas que la justicia había tomado para tratar de cesar este hostigamiento, que son las tradicionales medidas perimetrales o medidas de restricción de acercamiento, no surtían efecto alguno. Así como se las comunicaban, el feminicida las violaba. Y esto no generaba ninguna reacción por parte de la justicia, que es, digamos, que tiene que velar por el cumplimiento de las órdenes que emite. 1 minuto, Yo no me Irene. Muy bien, justo, no me quería extender más. Yo soy una periodista que siempre, digamos, he trabajado he trabajado con víctimas, pero siempre he estado, digamos, sobre todo enfocada en casos de corrupción judicial. Ese sería, digamos, mi enfoque, el enfoque de mi trabajo. Nunca me había tocado, digamos, dimensionar lo que puede hacer la corrupción judicial con un caso de un ciudadano común. Paola Tacacho podía haber sido yo. Paola Tacacho tenía 6 años menos que yo, vivía muy cerca de donde vivía yo. Eh, Realmente su historia permite ver, ¿no?, el distanciamiento, la separación que hay entre los tribunales y los ciudadanos comunes cuando esos tribunales entran en dinámicas corrosivas, en dinámicas de deslegitimación social, cuando no están capacitados para atender las demandas, los reclamos legítimos de la población. Para mí, investigar este caso ha sido realmente un gran dolor, una enormísima tristeza, porque de verdad se ve, ¿no?, la pérdida inocente de vidas,
por la violencia institucional y por la corrupción, pero también, una vez más, demostró el poder del periodismo. El periodismo pudo acceder a las actuaciones que ponen de manifiesto la iniquidad cometida con Paola Tacacho. Lo que no sucedió, lo que no pudo hacer la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, lo pudo hacer nuestro diario La Gaceta. Y ese es un motivo finalmente de una mediana satisfacción en un contexto realmente muy preocupante de violación del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Muchísimas gracias por su tiempo y quedo a la espera de las fantásticas investigaciones de los colegas que comparten esta mesa conmigo. Muchísimas gracias, Irene. Realmente la investigación refleja claramente cómo impacta la corrupción judicial en la vida de las personas, en la cotidianeidad, y cómo entre esos impactos está la interrupción de estas vidas de una manera inexplicable, y creo que también refleja lo importante que es la perspectiva de género en el Poder Judicial, algo que se viene reclamando muchísimo hace mucho tiempo, y estos casos lo reflejan. Y sin duda, como vos decís, el poder del periodismo y el rol del periodismo, cómo canaliza la información y cómo termina avanzando en las investigaciones, que permite, por lo menos a las víctimas, entender un poco más qué fue lo que pasó y por qué se dan estos procesos, y qué es lo que, los desafíos que hay que enfrentar para que estas situaciones no vuelvan a suceder. Muchísimas gracias de nuevo, Irene. Continuamos ahora con la investigación Las tres muertes de Marisela Escobedo, que está presentada por Alejandro Melgoza, Carla Casillas y Carlos Pérez Osodio, de Vice, Scopio, Netflix y en alianza con el Universal México, y contaremos con la participación de Alejandro Melgoza y Carla Casillas. Carla. Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias. Es un honor también compartir esta mesa con colegas tan distinguidos y con investigaciones tan interesantes. Lo que decía nuestra compañera que acaba de exponer es básicamente un poco, y me veo reflejada y nos vemos reflejados muchísimo en esto, porque es una historia de feminicidios, de 2 feminicidios, una madre y una hija, que efectivamente a lo largo, o sea, lo que ha dicho esta impregnada de capas de violencia institucional, violencia social, omisión de autoridades, efectivamente. En este caso hay 2 crímenes atroces, y efectivamente todo el equipo pasó, yo creo que también por algo muy parecido a lo que pasó ella, de dolor, ¿no? De haber investigado esta historia. Pero pues vamos a empezar, les preparamos una presentación. Si quieres damos la siguiente lámina, Alex. Ajá. Bueno, el trabajo se llama Las tres muertes de Marisela Escobedo. En principio, esta investigación periodística se hizo para un documental que ya pueden ver en Netflix. Después de que el documental se estrenó, nosotros decidimos también hacer una versión periodística, un reportaje de investigación, en donde también o sea, hay algunas cosas que se nos quedaron un poco en el tintero, por ejemplo, entregar documentos, expedientes que consideramos interesantes para el lector y que sentíamos que enriquecían también, ¿no? El documental. Entonces fue por eso que hicimos esta publicación en el sitio de El Universal, que nos permitió publicar ahí este reportaje, que está en un minisitio. El director del documental es Carlos Pérez, quien no nos puede acompañar hoy porque está en un vuelo, pero les manda a todos saludos. La productora ejecutiva es Laura Goldenberg, yo fui la jefa de investigación periodística, Alejandro Melgoza, que está aquí, fue el reportero, y tenemos otro reportero, Marco Antonio López, en Chihuahua, que es un estado al norte de México, fronterizo con Estados Unidos. La investigación se llamó Las tres muertes de Marisela Escobedo, una herida abierta en México, y les voy a contar un poco un resumen de la historia para que sepan un poco qué fue lo que investigamos o cuáles fueron los hechos, ¿no? de este feminicidio. Bueno, primero, en el 2008, Rubí Freire Escobedo era una adolescente de 16 años que es asesinada por su pareja, por Sergio Barraza Bocanegra, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es, como les digo, una entidad al norte del país, al norte de México, que es tristemente, muy tristemente célebre por los feminicidios que se dan en esta entidad, ¿no? Tiene las tasas son muy altas de violencia feminicida.
A inicios del 2009, su madre, Maricela Escobedo, inicia ella una incansable lucha para que las autoridades hagan su trabajo, localicen al feminicida, lo juzguen y pague por el crimen en la cárcel. Sin embargo, ante la ineptitud e inoperancia del aparato de justicia, Maricela decide emprender su propia búsqueda, decide convertirse en investigadora del propio feminicidio de su hija, decide emprender la búsqueda del cuerpo de su hija, que en ese entonces estaba desaparecida, y del feminicida. Entonces, y ella al mismo tiempo se va convirtiendo en una activista muy conocida en Ciudad Juárez, Chihuahua, porque era muy vocal, tenía una relación muy cercana con la prensa, con los medios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Maricela, en base a sus investigaciones, con sus propios recursos, con la ayuda de su familia y de sus amigos, logra localizar al feminicida de su hija en Zacatecas, otra entidad de México. Una vez que ella lo logra localizar, avisa a las autoridades dónde está Sergio Barraza, y es cuando las autoridades actúan por primera vez. Van, lo aprenden, lo llevan a Chihuahua, donde es juzgado. Sin embargo, después de las audiencias orales y de todo el proceso judicial, lo que sucede es que 3 jueces juzgan el caso sin perspectiva de género. ¿Y qué provoca esto? Que dejan en libertad al feminicida de Rubí. Enseguida el feminicida escapa, se va nuevamente al conseguir la libertad, incluso él se sorprende de que lo hayan dejado libre cuando estaba todas las pruebas, prácticamente confesó que la asesinó. Maricela no se rinde, lucha nuevamente, logra un segundo juicio, que se reponga el juicio, y en este segundo juicio, efectivamente ya Sergio Barraza, el feminicida, es sentenciado. Sin embargo, él ya estaba escapado en otro estado. ¿Qué hace Maricela Escobedo? Maricela va y lo busca nuevamente a Zacatecas, el estado donde ella sabía que había vuelto a huir, y lo encuentra. Y una vez que lo encuentra, hay un operativo policial para atraparlo. Sin embargo, el operativo es fallido y se vuelve a escapar el feminicida de su hija. ¿Qué hace Maricela? Maricela no se cansa y entonces decide plantarse enfrente del Palacio de Gobierno de Chihuahua, en donde el gobernador del estado opera, digámoslo así, en Palacio presidencial, digamos, local, y se decide plantar ahí y hacer un plantón y no quitarse de ahí día y noche hasta que encuentren al feminicida de su hija y acabe en la cárcel pagando su sentencia. Sin embargo, la noche del 16 de diciembre del 2010, ella es brutalmente asesinada de un balazo en la cabeza. Una vez que ella es asesinada, el Estado fabrica, y esto fue también parte de nuestra investigación, fabrica 2 falsos culpables a los que culpa falsamente del asesinato de Maricela Escobedo. Ahí van a ver lo que ustedes ven ahí en la pantalla, son los expedientes judiciales, tanto de Maricela Escobedo como de Rubí, su hija, y voy a explicar muy brevemente la metodología que seguimos para la investigación. La investigación nos tardamos más o menos 1 año en hacerla, se revisaron 3,707 hojas de expedientes, lo que ustedes acaban de ver, de Maricela y de Rubí. Se revisaron 21 horas de audiencias, que es como la audiencia en el proceso judicial en contra de Sergio Barraza, el feminicida de Rubí. Tuvimos acceso a los diarios personales de Maricela Escobedo y de Juan Manuel Fraire, que es el otro hijo de Maricela Escobedo, otro de sus hijos, fotografías y videos familiares, también tuvimos acceso. Se realizaron 130 solicitudes de información vía la ley de transparencia. Se hizo una línea de tiempo basada en 342 sucesos que se dan entre el 2009 y el 2020, porque tenemos que actualizar lo que había pasado. Se hicieron una 20 de entrevistas, tanto de gente cercana a la familia como de investigadores de ambos casos, del caso de Rubí y de Maricela. Se hicieron árboles genealógicos de la familia Barraza, de la familia Escobedo, y se hicieron esquemas de autoridades involucradas, ¿no? Policías, agentes ministeriales, peritos, etcétera, poder judicial en general. Esto que ustedes ven es la línea de tiempo que hicimos y que decidimos pegar en las paredes de la oficina que teníamos, sobre todo porque estamos pensando también en un lenguaje documental al que todo el equipo tuviera acceso, ¿no?
¿Qué hicimos con esta línea de tiempo? A su vez, esta línea de tiempo primero la dividimos por años, del año 2009 al año 2020, y a su vez la subdividimos en tarjetas de colores. El color naranja, bueno, el color blanco era hechos generales, de estos 342 que les hablo. El color naranja eran asesinatos, el color rosa era todo lo que sucedió en Zacatecas, el color amarillo nos indicaba todo lo sucedido en audiencias y proceso legal, y el color verde eran las evocaciones, que ahora les voy a explicar qué son las evocaciones y para qué se hicieron, ¿no? En esta gran línea de tiempo también consideramos muy importante, sobre todo en términos visuales y hablando del lenguaje documental, que quedara claro para todo el equipo y la equipa que estábamos ahí trabajando, que hicimos pequeñas como recortes de los rostros de los personajes principales, ¿no? Rubí, Marisela, Sergio Barras el feminicida, y Héctor Flores Morán y José Enrique Jiménez Zavala, que fueron los dos chivos expiatorios acusados de haber asesinado a Maricela Escobedo. Y también hicimos distintivos que serían muy importantes para llevar la historia al cine documental, que eran pequeñas bombas de indignación que pegábamos en algunas tarjetitas que precisamente, como su nombre lo indica, eran bombas de indignación, ¿no? Cuando pasaba algo muy fuerte, cuando había algo que nos indignara muchísimo, una violencia institucional, etcétera, ¿no? Hicimos una pequeña línea de tiempo de arma de fuego y, como les digo, las evocaciones. Las evocaciones las decide el director. Es decir, nosotros expusimos varias veces esta línea de tiempo a todo el equipo de filmación del documental, y había mucho material al que no teníamos acceso, obviamente, y del que teníamos que hacer recreaciones. Entonces, esas evocaciones las decide el director y él pega tarjetitas verdes en donde era necesario hacer una recreación de escenas, básicamente. Aquí 5 minutos, Carlas. Le voy a pasar la palabra a Alejandro Melgoza para que nos cuente lo de las solicitudes de información y hallazgos. Como parte de la metodología que seguimos en la investigación, se realizaron 130 solicitudes de información con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Permítanme, es que no sé. De estas se realizaron 130, de las cuales 69 fueron efectivas. Se realizaron alrededor de 7 instituciones públicas que incluyeron fiscalías, tribunales, el Ejército, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras. También, como parte de los expedientes que se solicitaron, fueron de los falsos culpables, el caso Maricela Escobedo, también oficios de operativos, audiencias y videos internos del penal donde estaba recluido un falso culpable, entre otros. Como parte de estas solicitudes, también apelamos cuando se nos reservó información, y 5 recursos de revisión fueron a favor del equipo en contra de la Fiscalía de Chihuahua, información que finalmente terminó denegando la Fiscalía a pesar de que existían indicios de la existencia de esta información. Y finalmente lo que obtuvimos también como parte de la información que dotó de datos al documental y también al reportaje que escribimos, obtuvimos expedientes, videos, oficios de actuación, comunicados, bitácoras, estatus legales, entre otros. Ahora bien, como parte de todo esto que les hemos mencionado, los hallazgos concretos fueron que al menos hubo más de una decena de funcionarios públicos, entre ellos policías, ministeriales, fiscales, procuradores y jueces, que obstaculizaron las investigaciones de los feminicidios de Rubí Fraire y Maricela Escobedo. También no se ha abierto oficialmente una línea de investigación en contra del presunto autor intelectual y material del asesinato de Maricela Escobedo, Andy Barraza Bocanegra, quien es hermano de Sergio Barraza Bocanegra, autor del feminicidio de Rubí Fraire, pese a que la familia sostuvo como principal actor a Andy Barraza. También se concluyó que el expediente de Maricela Escobedo no está concluido judicialmente, como lo declaró la autoridad hace 10 años. También las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno de Chihuahua para reparar el daño a la familia Escobedo no fueron cumplimentadas 10 años después. También hay que mencionar que las autoridades acusaron a 2 personas como posibles autores materiales del asesinato de Maricela Escobedo con evidencias falsas. También ambos fueron asesinados en condiciones sospechosas y por primera vez la defensora de uno de ellos
reveló que su defendido, José Enrique Jiménez Zavala, fue torturado para confesar que asesinó a Maricela Escobedo. Uno más de los hallazgos fue que el arma de fuego ocupada para asesinar a Escobedo no tuvo ninguna huella digital u otra prueba científica que ligara a los falsos culpables señalados por la autoridad. Y finalmente, el equipo de investigación localizó al presunto autor intelectual y material antes que la Fiscalía. Este declaró que su hermano Sergio Barraza fue el responsable de los asesinatos de Rubí y Maricela. Ahora bien, como una reflexión que queremos dar como parte de lo que nos comentaba Carlos Pérez Osorio, el director, como parte de este trabajo en el que hubo periodismo de investigación y documentalismo, vale la pena resaltar que es necesario que el lenguaje documental camine en paralelo con el periodismo de investigación para fortalecer metodológicamente los hechos y hallazgos que se van a presentar a la audiencia. Y finalmente también decir que, como en el caso de nuestra colega, el caso de Paola, también este caso de Maricela Escobedo y Rubí Fraire se volcó en corrupción judicial, violencia institucional y toda una cadena de actores, de funcionarios públicos que 10 años después siguen sin dar solución y reparación al daño en estos casos. Finalmente, les agradecemos mucho que nos hayan dado este espacio para poder presentar la investigación y seguir escuchando también las interesantes investigaciones que nuestros colegas prepararon. Muchas gracias, Carla, Alejandro, por la presentación, también por ajustarse al tiempo, estamos más que agradecidos, y nuevamente creo que tanto lo que comentaba Irene, la investigación de Irene como la investigación de ustedes, muestra este gran problema que tenemos en toda América Latina, tanto desde el sur, desde Argentina y Uruguay, que también la violencia de género y los feminicidios son un gran problema, como está atravesado todo el continente de corrupción judicial, de justicia sin perspectiva de género, y cómo el rol del periodismo, cuando los periodistas utilizan herramientas como las leyes de acceso a la información pública o las leyes de transparencia, también se vuelve una herramienta muy poderosa para poder luchar contra estas corrupciones que se están identificando. Para continuar, antes decirle a los participantes que pueden dejar preguntas en el chat del Zoom, para luego de la última presentación poder tener un intercambio entre los ponentes. Y a continuación voy a invitar a Rubén Valente de UOL Brasil a que realice su presentación. En este caso la investigación se denomina La Matanza Olvidada. Rubén. Buenas tardes. Pido desculpas por hablar en portuñol, este idioma que algún día será más famoso que inglés. Felicito a Irene, Carla, Alejandro y Alejandra por sus palabras y trabajos. Agradeço ao Copim por elegir este trabalho e a IPES por organizar o evento, e as pessoas de Ricardo Seda, Adriana León, Christopher Acosta e Leonor. Agradeço ao meu editor, coordenador do grupo de periodismo investigativo de UOL em São Paulo, Flávio Costa, e a Marcos Sérgio, quienes apoiaram a série de reportagens. Este trabalho investigou a desaparição de 6 personas en la zona rural de Mato Grosso, en Brasil, ocurrida en abril de 2020. Esta historia comenzó con una traición. En 9 de abril de 2020, 9 días antes de las desapariciones, un empleado de una finca de soja en el municipio de União do Sul buscó al dueño de la finca para decirle que había sido llamado a participar de un robo en la propiedad que ocurriría en determinado día, 18 de abril. El funcionario dijo a principio que participaría del robo. Sin embargo, se rindió e informó al agricultor lo que iría a suceder. Posteriormente, este agricultor, quien es un hombre influente en la región, con un patrimonio declarado de unos 20 millones de dólares, llamó a la Policía Militar de Santa Carmen, un municipio vecino, y denunció el plan de robo. Lo que sucedió después, según el Ministerio Público y la Policía Civil, fue que un grupo de policías militares masacró a los 6 hombres. La policía no reconoce ningún enfrentamiento. Los cuerpos nunca fueron encontrados. Sin embargo,
Otra equipe de la Policía Militar encontró en la finca varios objetos personales de los desaparecidos, marcas de bala, documentos personales manchados de sangre, roupas, etc. La noticia sobre la denuncia del Ministerio Público fue divulgada en los medios de comunicación de la región. Sin embargo, no llegó a los grandes vehículos de comunicación y al gran público de Brasil. De ahí lo que yo llamo una matanza olvidada. Si 6 hombres desaparecen a la luz del día en cualquier ciudad brasileña importante, creo que inmediatamente se convertirían en una agenda obligatoria. Desafortunadamente, esto no sucedió. De ahí nuestra decisión de investigarlo sobre esto en el terreno, en compañía del fotógrafo José Medeiros, de Cuiabá. Después de tener acceso y revisar unas 1.200 páginas del proceso, recorrí cerca de 3.000 kilómetros en 6 municipios de Mato Grosso. Pudimos localizar a 5 de las familias. Também pudimos localizar a uno de los sobrevivientes del masacre, un camionero, que relatou em detalhe como o grupo de hombres foi baleado e surpreendido mientras se acercava de la finca. Assim, pudimos reconstruir os hechos. Uma das primeiras conclusões foi que 2 de los desaparecidos não tinham conexão com os outros 4. Uno de ellos não tinha antecedentes penales nenhum. Ni siquiera os sobreviventes que admitiram que participariam de um roubo afirmaram conhecer a estas 2 pessoas. Suas muertes seguem um mistério dentro de um mistério hasta agora. Outro informe tentou demonstrar como o dueño de la finca pagou a uma estação de televisão de la região para que não se denunciara a desaparição. O pago se efetuou a plazos, como se fossem anúncios comerciais. Outro informe hicimos para explicar que uno de los cartuchos de arma de fuego hallados en la finca vinculaba a uno de los policías a otro crimen, el asesinato de un niño en una ciudad llamada Sinop, crimen hasta entonces insoluble. Finalmente demonstramos que los 3 policías acusados siguen trabajando como miembros activos de la Policía Militar, aunque supuestamente se encuentran en servicios administrativos. Todavía no hay una decisión final de la Corte Judicial de Mato Grosso. Esta série abordou um tema de crescente preocupação na sociedade brasileira, que é a violência policial no contexto do governo de Jair Bolsonaro, que tende a acusar e atacar a imagem das organizações que protegem os direitos humanos, ao tempo que defende e apoia a los policías acusados de transgressões, abusos, incluso grupos paramilitares em Rio de Janeiro. Creo yo que una de las funciones más nobles del periodismo debe ser siempre, en cualquier momento, cualquier gobierno, arrojar luz sobre las violaciones de derechos humanos, especial cuando son cometidas por el Estado. Eso es lo que intentamos hacer en este caso. Encerrando mi participación, quisiera decir que las familias de estos 6 desaparecidos hasta ahora clamam por al menos una indicación del paradero de los cuerpos. Incluso en tiempos de guerra, la familia de un falecido merece. El derecho internacional exige que se indique el lugar del enterro. La Convención de Ginebra dice en su artículo 17, las partes en la lucha también harán esfuerzos para que los muertos sean enterrados decentemente, si es posible, según el rito de religión al que pertenecen, conservadas con los cuidados necesarios y marcados con camino para poder encontrarlos en cualquier momento. Hasta ahora, el Estado brasileño, en la figura de los policías militares acusados, se ha negado a brindar información sobre el paradero de los cuerpos. Son los desaparecidos Paulo Gustavo de Lima Lopes, 25 años, Arcelino Martins de Oliveira, 36 años,
Francisco Barbosa de Miranda da Conceição, 26 anos. Weberson Correia da Silva, 31 anos. Francisco Wanderson Soares de Lima, 23 anos. Nicolas Jordani Pereira, 26 anos. Eles deixaram a 5 hijas e hijos, que agora têm de 4 a 15 anos, e também esposas, madres, parejas. Em memória desses desaparecidos, lamentavelmente hoje praticamente olvidados em toda a população brasileira, que não habla deste crime. E também em referência às suas famílias, agradeço a oportunidade de cumprir. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Rubens. Bueno, nuevamente creo que la línea que atravesó o lo que transversalizó las tres presentaciones que realizaron las ponentes y los ponentes es el impacto que tiene tanto la corrupción judicial por un lado y la corrupción policial en la vida de las personas, en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y cómo el periodismo ayuda, en este caso, a avanzar más rápido que la justicia. En los tres casos creo que eso es clave, y también a mantener la dignidad de las víctimas, tanto de las víctimas de los asesinatos como de sus familiares. Creo que eso es algo fundamental y es importante resaltarlo. Yo antes, por ahora no tenemos preguntas, pero sí quería dejar abierto a cada uno, a Irene, Rubens, Carla y Alejandro, si tienen alguna pregunta para sus colegas a realizar sobre las investigaciones. Les dejo abierto el micrófono. Si puedo, pregunto yo, Alejandra. Sí, claro, Irene. Bien, para los colegas de México y también para el colega de Brasil, yo me pregunto, digamos, ¿cómo se sale de estas historias? Digamos, ¿cómo siempre recuerdo que nuestra formación como periodistas nos habla de la distancia, ¿no? De tener una capacidad de entender lo que pasó, transmitirlo, contarlo, pero no involucrarnos, ¿no? No tener esa implicación que nos haga perder de alguna manera, no sé si la objetividad, porque no creo que la objetividad exista, pero sí la honestidad intelectual. Y mi pregunta es, ¿cómo se sienten ustedes después de haber hecho estas investigaciones? Porque esto definitivamente te cambia la vida, no somos los mismos, me parece, después de haber tomado contacto con semejantes injusticias. Y bueno, quería que dar esta oportunidad, me interesa mucho conocer su experiencia. De los tres, ¿no? Sí, esta es una gran pregunta, Irene, porque efectivamente en mi caso muy particular, y yo creo que en el de Alejandro y lo platicamos mucho, yo nunca me había metido a una investigación tan larga, tanto tiempo de una sola persona, de un solo caso que involucraba a madre e hija, que es una cosa muy dolorosa, ¿no? Que al final las dos fueron víctimas de feminicidio, una por su pareja, otra de feminicidio de cariz más político, ¿no? Pero al final fue una mujer contestataria, activista en contra de los feminicidios, y va ligado todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí, definitivamente hablamos muchas veces de esto, ¿no? De que nos cambió la vida, y un antes y un después, y yo creo que sí nos afectó, y en mi caso lo puedo decir personalmente mucho, ¿no? O sea, sí me causó una depresión emocional, no fue fácil salir de esto, o sea, porque fue una implicación emocional, o sea, eres un ser humano al final, ¿no? O sea, tu investigación tiene que ser pulcra, tiene que estar basada en hechos, tiene que estar basada en expedientes, y todo va fact-chequeado, y nos hicieron hacer un fact-check así muy tremendo, y también tiene que ver la sensibilidad también del director para narrar todo esto, ¿no? De manera muy, muy sensible. Pero definitivamente, más allá del sustento periodístico, del fact-chequeo, de la rigurosidad del periodismo, uno inevitablemente acaba afectado, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que hicimos bien en el equipo fue hablar bastante de nuestros sentimientos cuando nos juntábamos y hablábamos de las líneas de tiempo, de qué sentíamos y tal. Era un grupo como pequeño, compacto,
y en el que hubo mucha confianza para poder hablar de lo que sentíamos cuando salíamos muy tristes, cuando salíamos indignados, cuando soñábamos con Marisela, con el caso, porque se te mete hasta en los sueños, ¿no? Y tanto tiempo, tantos meses, tantos días, indudablemente acabas afectado. Y una de las cosas que yo siempre digo y que creo que es muy sano que los periodistas que investigamos este tipo de casos y que estamos tocados de alguna manera de ello, de verdad creo que es muy sano cuidar nuestra salud mental, cuidarnos. Yo a partir de ahí voy a terapia psicológica y no la dejo ya, porque parece que tenemos como una capa en la que nos cubrimos y decimos, no, no me pasa nada, no me pasa nada, no me pasa nada, hasta que te pasa. Y entonces cuando te pasa dices, sí, creo que es necesario un soporte, ¿no? Un soporte profesional, psicológico de compañeras, de compañeros que también han pasado por estas situaciones tan tremendas. Parece que Carla resume prácticamente todo lo que pasamos alrededor de la investigación, cada uno en sus diferentes matices, o cada uno cuando pasaba algún día y lo que soñaba lo contaba, o veíamos perfiles de personas que se parecían a Marisela Escobedo, o muchas cosas que se fueron como transminando. Pero bueno, yo más bien a partir de lo que precisamente menciona Carla, hago una pregunta, obviamente esperando a que responda Rubens, pero aprovechando, preguntaría si ustedes a lo largo de su investigación cuidaron de alguna manera su salud mental, o cómo, digamos, también tuvieron ese equilibrio para no desestabilizarse a lo largo de la investigación que llevaron a cabo cada uno de ustedes. Y, en mi caso, la principal preocupación tem sido intentar un seguimiento de este caso, que ahora sabemos algunas cosas. Por ejemplo, uno de los policías está viviendo en otro estado, en el sur del Brasil. Entonces sería necesario ir hasta el sur del Brasil. Entonces, desde toda semana una familia me envía una mensaje. ¿Sabes de algo? ¿Cómo está el caso? En suma, indagan, ¿hay información sobre mí, sobre el cuerpo? Incluso las familias no sabían cómo llegar hasta la hacienda, el local del crimen. No sabían cómo, no había mapa. A total falta de información para las familias. Y al mismo tiempo, descubrí en este trabajo que probablemente es la punta de un iceberg, porque encontramos otras informaciones de otras ejecuciones en la región, incluso por algunos policías militares. En un barrio de una importante ciudad, oímos que 30 jóvenes fueron asesinados en 4 o 5 años. Entonces, para mi mayor angustia é não poder aprofundizar isto, que sabemos que é necessário, porque vivemos em outro estado. Eu vivo quase 1.500 quilômetros de la zona del crimen. Temos outras obrigações profissionais, como várias. Então, esto produz uma angústia, pero eu procuro trabalhar e informar as famílias dentro do que puedo, do que posso, do que é possível, sempre indagando as autoridades lo que está passando. Muchas gracias, Rubens. Irene, sí, te iba a pedir una reflexión final. Es muy interesante esto que plantea Alejandro de la cuestión de la salud mental de los periodistas que investigamos, estamos expuestos a este nivel de degradación de la vida, degradación de los derechos. En mi caso particular, yo hice otras investigaciones que curiosamente ahora estoy viviendo en carne propia. Yo investigué casos de violencia institucional que se transformaron luego en persecuciones que yo estoy sufriendo en este momento, muy parecidas, con patrones muy similares, como de alguna manera vas a experimentar ahora lo que denunciaste o lo que expusiste. Entonces, esa sensación de poder vivir lo que contamos, lo que relatamos,
que yo sí que la tengo, me produce a mí una enorme ansiedad, ¿no? O sea, yo sé que yo estoy segura, a diferencia, digamos, de los que mandan, que se sienten afuera, ¿no? Que nunca les va a pasar nada, y esa sensación de impunidad tan acentuada, yo estoy segura de que nosotros podemos vivir todas desapariciones, asesinatos, actos de violencia por parte del Estado, violaciones de derechos humanos. Entonces, en un punto, creo que hay una enorme aproximación a nuestros miedos, a los miedos que tenemos como seres humanos comunes todos, ¿no? Y, y bueno, me parece que es necesario, como decía Carla, poder aceptar esto. Nosotros tenemos que aceptar nuestra mortalidad también, nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad. Tenemos que ser capaces de pedir ayuda. Y sin duda yo lo hice y lo sigo haciendo. O sea, creo definitivamente que cuando ya entras en contacto con este tipo de historias, no se puede, no se puede permanecer solo, ¿no? Hay que tomar la decisión de Irene, se cortó nuevamente la intervención de Irene, pero también ya estábamos cerrando, y Irene creo que también estaba cerrando. Por nuestra parte ya estamos en la hora de finalización de esta sesión. No queda más que agradecerles a todos y a todas, a Irene, a Carla, a Alejandro y a Rubens, no solamente por los trabajos y las investigaciones presentadas aquí, sino por el trabajo cotidiano que realizan, que es sumamente importante, como ya vimos, tanto para el impacto que tiene en la vida de las personas, pero también para la dignidad de las víctimas, en este caso, de los casos que cada uno de ellos estaban trabajando. Irene, se cortó, pero si quieres hacer un cierre, ya estamos cerrando. No, está bien, perfecto. No, el Zoom no quería más de mí, así que hay que aceptarlo. Sí, sí, suele pasar en estas épocas. Agradecerles nuevamente a las y los periodistas, también agradecerles a las personas que nos están siguiendo desde el Zoom y también desde Facebook, comentarles que el Colpin sigue hasta el sábado 4 de diciembre y pueden revisar, ver y analizar el programa que se encuentra publicado en ipis.org y también así en las redes sociales de IPIS, en Twitter, y está la transmisión en vivo en Facebook de IPIS. Muchísimas gracias y espero que tengan buena jornada. Muchísimas Buenas- gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Un saludo a todas y a Hasta todos. luego. Un gusto, adiós. La presentación. Gracias, Adiós, gracias. Rubens. Hasta luego. Buenas tardes, buenas tardes.